Hemos vivido una temporada muy difícil en este tiempo y Dios ha permitido que nosotros la superemos y ya estamos abriendo nuestra congregación. La Iglesia El Camino ya tiene sus puertas abiertas los domingos a las 9 de la mañana. Así que nosotros queremos que nos acompañen. Tenemos todas las medidas que se requieren para tu seguridad. Solo tienes que salir con una mascarilla y llegar allá. Y si no la tuvieres, como quiera, tenemos para ti, porque tenemos todas las cosas que se requieren conforme a la normativa del Estado de Derecho. Así que te esperamos este domingo a las 9 de la mañana en la casa para celebrar a Cristo. Es una gran bendición poder juntarnos de nuevo para celebrar en la casa. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas todas las familias de la tierra. Santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan llenos de piedad, fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, puesta en libertad de culpa, santidad, nuevo nombre tendrás, y es por eso que mis labios
y les invitamos a que sintonicen el canal de YouTube de la Iglesia El Camino RD cada martes a las 9 de la noche en nuestro programa Bueno es Adorar. Les esperamos. Ya lo sabes, suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Da clic a la campanita para activar las notificaciones. Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, con su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh.
¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Declaramos la gracia del Señor sobre usted y su familia en este tiempo difícil. Esperamos que el Señor pueda dar nuevas fuerzas y cubrir nuestra ciudad para que no seamos tan golpeados en esta situación que está azotando el mundo entero. Así que vamos a permanecer buscando el rostro del Señor, permanecer en unidad para que podamos protegernos unos a otros, siguiendo las normas que las autoridades ya han establecido. Tenemos que aprender a respetar las autoridades y de esa manera nosotros también estamos en autoridad. Así que en el día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero hablarles acerca de la importancia del arrepentimiento. Así que quiero hablarles de la necesidad del arrepentimiento. Estamos en un tiempo de arrepentimiento y eso es sumamente importante para nosotros. Quisiera compartir la escritura en el día de hoy con todos en el libro del profeta Isaías. Quiero compartir la palabra. Estamos en el capítulo 5:5 del profeta Isaías, el versículo 6 y 7. Y quiero leer en el nombre de Jesús. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que hoy quiero conversar con ustedes en esta lectura con el tema la necesidad de arrepentimiento. Necesitamos hacer un análisis en nuestra conducta personal y en la conducta colectiva. Y me refiero a lo personal de mí, en lo colectivo, en lo que tiene que ver con la iglesia, porque hay una responsabilidad que yo tengo en la relación con Dios y la iglesia como institución también tiene una responsabilidad con relación a la vida que nosotros personalmente llevamos y la iglesia como institución, de qué manera se maneja. Creo que la necesidad de arrepentimiento es particular, pero también es general. O sea, la iglesia necesita tomar ciertas decisiones importantes y hacer ciertos arreglos, como nosotros también debemos hacer arreglos en nuestras vidas, con esa capacidad que el Señor nos ha dado para modificar nuestra conducta conforme a lo que establece la palabra del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, le dice el Señor en el Apocalipsis 2, el versículo 5 a la iglesia de Éfeso. Es un punto importante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando vamos a analizar el arrepentimiento, tenemos que ver dónde hemos caído, cuáles son las faltas, los errores, el pecado, si se quiere, que nosotros hemos cometido y necesitamos revisar. ¿Qué cosa hemos dejado de hacer? Pero esas cosas que hemos dejado de hacer o principios que hemos dejado de guardar o algún pecado que de alguna manera hemos sido permisivos o hemos dejado que
permanezca en nuestras vidas, necesitamos revisar para un arrepentimiento apropiado. Yo necesito saber qué cosa hay en mi vida en términos personal y qué cosa hay en la iglesia de Cristo como cuerpo que necesita modificar, que de pronto hemos descuidado. Y entonces ese es el mensaje que le da el Señor a través de Juan a la iglesia de Éfeso, y le está diciendo que debe revisarse. Entonces tenemos que hacer un análisis en retrospectiva para nosotros saber cuáles áreas hemos descuidado. Sabiendo las áreas que hemos descuidado, entonces libremente podemos entrar en la presencia del Señor con la actitud correcta. Porque el arrepentimiento genuino activa la misericordia. La Escritura establece que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Pero esa misericordia yo necesito activarla a mi favor. Y la manera de activar esa misericordia a mi favor es yo revisar cómo está mi relación con Dios. Por eso cuando nos ha pasado cualquier situación en la vida, tenemos la responsabilidad de analizarnos a nosotros qué está pasando con nosotros. Eso no quiere decir que lo que está pasando yo lo he provocado, yo me lo merezco o venga de Dios para mí, no necesariamente. Pero todo lo que pasa alrededor de mí, en mi vida personal y en la relación con mis hijos y mi esposa, yo debo analizarme a ver qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Ahora, si no lo estoy haciendo bien, aquí yo necesito ir a la presencia del Señor con el arrepentimiento correcto. Entonces, ese arrepentimiento genuino va a provocar la misericordia de Dios a mi favor. Porque para todo ser humano, la misericordia del Señor está activa. Pero porque el Señor ha creado la humanidad y en su providencia Él tiene cuidado de todo ser humano. Pero hay una misericordia que yo debo apelar en términos personal, que debo provocar en términos personal a mi favor, y eso tiene que ver con la relación que yo tengo con el Señor, con su misericordia. El arrepentimiento genuino activa la misericordia a nuestro favor y restaura la autoridad personal y espiritual. Cuando nosotros estamos en falta delante de Dios, la autoridad no la tenemos porque la autoridad ha sido delegada. Y para que la autoridad del Señor esté en nosotros, debemos estar en obediencia. Obediencia a los principios del reino de Dios, a la palabra, a lo que el Señor ha establecido. Entonces, de alguna manera, eso hace que yo pueda ejercer autoridad. Entonces, si yo no estoy en obediencia porque mi condición es pecaminosa, yo no estoy en autoridad. Para yo estar en autoridad necesito restaurarme por medio del arrepentimiento. Así que el arrepentimiento activa la misericordia a mi favor, pero también genera en mí autoridad. Y la autoridad como tal trae también cierto beneficio, porque la autoridad dada por el Espíritu Santo reducirá el miedo y estaremos en capacidad de resistir al infierno. Porque una de las estrategias que tiene el infierno en su trabajo con el ser humano es justamente el miedo. El ataque viene por medio del pánico. Entonces, cuando estamos en autoridad, se reduce el miedo. Hay un miedo natural que tienen los seres humanos, que todo ser humano mortal lo tiene. Sin embargo, a veces se puede potencializar ese miedo, que es lo que ocurre ocasionalmente y pudiera ocurrir también en este tiempo de crisis, que nosotros entremos en pánico. Pero ese pánico es generado por esa falta de autoridad que nosotros tenemos, que genera inseguridad en nosotros y nos lleva entonces a perder lo que pudiéramos tener, o quizá en algún momento lo tuvimos, que es la tranquilidad espiritual, que es saber que el Señor tiene cuidado de nosotros, que nunca nos desampara y que no dejará que el infierno nos destruya, porque su propósito se cumplirá en nosotros. Estar en autoridad nos permite esa seguridad del Señor y que su misericordia está a nuestro favor, que pase lo que pase, nosotros estamos a salvo porque el Señor está con nosotros.
independientemente que las cosas que pasan en el mundo de alguna manera afectan a todos los seres humanos y la iglesia ahora está despertando porque se ha dado cuenta que cuando vienen esos ataques también afecta a los creyentes, pero afecta de manera individual y a la iglesia en términos colectiva, como institución, porque nos está afectando en todo porque estamos en el mundo. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en autoridad para que eso genere seguridad en nosotros de la gracia de Dios, de su presencia, de su misericordia y poder estar en tranquilidad espiritual. Eso es importante. El infierno está azotando el mundo y la iglesia tiene que resistirlo. Por eso la iglesia tiene que estar en autoridad, tiene que tener seguridad, pero también la iglesia no puede entrar en pánico. Porque si mis pecados han sido perdonados, si yo tengo una relación correcta con el Señor, ¿por qué tengo que estar en pánico? Y si tú has pecado, lo recomendable es el paso del arrepentimiento en este tiempo para poder entonces estar en condiciones de enfrentar una realidad que ataque el mundo, no solamente ahora, sino de manera permanente, porque el trabajo del infierno es deshacer lo que Dios está haciendo, el trabajo de Dios, el cuidado que Dios tiene de la gente. El enemigo lo que quiere es destruirlo. Por eso la Escritura está estableciendo que Él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor vino para dar vida y en abundancia. Entonces, la creación de Dios, Dios tiene cuidado de su creación por medio de su providencia y no la va a desamparar bajo ninguna circunstancia, pero la iglesia está llamada a cubrir esa creación porque somos los responsables de que el reino de Dios se establezca, que la gracia de Dios se manifieste y su misericordia en favor de la gente que aún no conoce a Dios. Por pertenecer a nuestra ciudad, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar espiritualmente, guardar nuestra ciudad e interceder continuamente por nuestra ciudad. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Si descuidamos esa parte, entonces entramos en otra situación, porque eso es lo que ha pasado ahora. Por eso es que el Señor hablaba a los líderes de Israel y le dice que los pastores estaban trabajando para sí mismos, se estaban apacentando a sí mismos, porque no estaban haciendo el trabajo que se requería con relación al pueblo, a la responsabilidad de asistir, de cuidar, de proteger, sino que estaban pendientes de sus propias cosas. Y esa es una manera de confrontar a los líderes, que el Señor está confrontando a los líderes para que nos demos cuenta que no es a nosotros solamente que nos debemos apacentar y nuestra familia, sino también a su pueblo, que es una responsabilidad. Entonces, en ese enfrentamiento que tiene el infierno con el control del mundo, nosotros tenemos que entrar como iglesia, pero tenemos que tener autoridad contra esos espíritus que están atacando el mundo. Ahora, el apóstol Santiago nos da una palabra en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es importante, porque el Señor da gracia, pero resiste a aquellos que son soberbios y da gracia a aquellos que son humildes. Y la soberbia es independencia de Dios. Es el que se cree autosuficiente. Cuando caemos en soberbia, caemos de la gracia. Y esto fue lo que llevó a Satanás a caer de la presencia del Señor, el ser soberbio, creerse autosuficiente, no necesitar a Dios y poder inclusive crear un reino paralelo. Entonces, el Señor va a resistir a aquellos que son soberbios, a aquellos que creen que se sienten autosuficientes, pero aquellos que son humildes, la gracia va a fluir a su favor. Y nos manda a someternos a Dios para poder resistir al enemigo para que huya. Y si lo que está pasando en el mundo, tenemos la certeza de que aunque esto pudiera producir algún beneficio para el arrepentimiento de la gente, pero no viene de Dios, sino que es creado por el hombre o viene producto de errores, porque si no fue creado voluntariamente fue algún error, o puede ser alguna peste que es generado producto de la degeneración que el mundo está viviendo, que el mismo hombre ha causado, porque el hombre caído no está necesariamente dirigido por Dios, porque no todos sirven a Dios, y entonces
están haciendo pruebas y están continuamente en actividades que en esencia no siempre son malas, pero tienen un propósito quizá de protección y de destrucción en algunos casos de la humanidad, y se cometen errores posiblemente, y en esos errores pueden venir enfermedades que son parte de la peste que la Escritura está diciendo, pero no está diciendo que Dios la va a mandar, sino que el ser humano, producto de su degeneración, influenciado por el infierno, la van a crear o van a dañar el ecosistema, van a dañar el mundo, van a afectar el clima, y esa polución, esa contaminación va a generar una crisis. De manera que en este momento, esa lucha que está enfrentando la humanidad, la iglesia está para dar una respuesta, y esa respuesta es la resistencia. Tenemos que aprender a resistir, pero antes de resistir tenemos que someternos a Dios. Y por eso hablamos de la necesidad del arrepentimiento, porque ninguna persona podrá someterse a Dios si él o ella no se arrepiente, no reconoce su condición pecaminosa y viene ante el Señor para confesar su pecado, para restaurarse o para deshacer obras y comportamientos que son inapropiados, que no necesariamente son pecaminosos, pero tienen que ver con alguna distracción o dejar de cumplir alguna responsabilidad. Entonces, en el arrepentimiento, nosotros vamos a la presencia del Señor dolido porque estamos haciendo lo incorrecto, porque lo que va a producir arrepentimiento es el dolor, es saber que lo que yo estoy haciendo no es bueno, que está generando en mí de alguna manera una condición que el cielo desaprueba. Y entonces voy reconociendo, entonces yo necesito someterme a Dios, y para hacerlo el primer paso es el arrepentimiento. Reconocer cómo está mi relación con Dios y cuál es mi nivel de obediencia. Inclusive mi nivel de distracción. Tú debes saber el nivel de distracción que tienes y saber qué cosa te está distrayendo. ¿Cuáles son esas cosas que no te dejan enfocarte en Cristo? Porque justamente cuando pecamos es porque nos desenfocamos de Cristo. Porque si es errar al blanco, es porque no te está enfocando. Cuantas veces te desenfoca, pudiera generar eso una condición en tu vida de pecado. Entonces necesitamos someternos a Dios. Y para eso tenemos que dejar de ser soberbios y comenzar a ser humildes. Y reconocer en qué área necesitamos asistencia, cuál es el área que necesitamos rendir a Dios para que nuestro ser sea fortalecido por medio del Espíritu de Dios. Si me rindo a Dios, entonces comienzo a vivir para Él. Estoy dispuesto a aumentar mi nivel de obediencia a la palabra, a los principios, a la revelación, a los mandatos del Señor, y de esa manera entonces puedo entrar en una nueva etapa. Hasta que yo no esté en condiciones, yo no puedo enfrentarme al infierno, que es quien está atacando el mundo y está atacando inclusive nuestra familia, nuestra ciudad, porque el infierno sabe quién está en autoridad y quién no lo está. Porque sabe quién está en autoridad. Quien está en autoridad está respaldado por el Altísimo. Y no puede el infierno destruirlo, porque está respaldado por Dios, por el Todopoderoso. Entonces, Santiago nos adiestra para que nosotros estemos en capacidad de resistir. Por eso necesitamos hacer una parada y analizar. ¿Estoy yo en condiciones de enfrentarme a los espíritus que están atacando el mundo en este momento? Llámese como se llame. Los que están atacando la familia y los que me están atacando a mí, lo que ataca a mis hermanos. ¿Estoy yo en condiciones? Ahí entonces está la palabra. Tenemos que someternos a Dios. Luego tenemos entonces que resistir y el enemigo huirá. Si eso nosotros lo seguimos al pie de la letra, tarde o temprano, la situación de ataque que está viviendo nuestra ciudad, tiene que ceder el enemigo, tiene que huir. Tiene que haber una salida, tiene que haber un rompimiento. Algo tiene que pasar, porque la iglesia de Cristo está aquí y le estamos sirviendo al Señor y nos estamos bajando delante de Él para activar su misericordia, no solo a favor de nosotros, sino a favor de nuestra ciudad. Y esa es la responsabilidad de nosotros. Por eso debemos estar pensando
en dar el paso correcto al arrepentimiento. Estamos en esa temporada necesaria de arrepentimiento. ¿Qué dice el profeta Isaías? Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, la escritura dice lo siguiente, fue el texto que leímos al principio. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esto es lo interesante del arrepentimiento, que el Señor está dispuesto a restaurar, no solamente a restaurarnos a nosotros en términos personales, sino a restaurar nuestra familia, a restaurar el matrimonio, a restaurar la iglesia, si se quiere, que también se ha desenfocado considerablemente. Y creo que lo que está pasando en el mundo ahora debe reenfocar a la iglesia y que los intereses de la iglesia del Señor sean los intereses de Cristo, sea lo que la Sagrada Escritura ha establecido. Y en las ciudades, en las comunidades de fe, tienen que reenfocarse, porque este tiempo está diciendo que hay nuevas demandas, que tenemos que hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos planes. Es como si lo que está pasando ahora nos lleve a un relanzamiento de lo que es la visión de la iglesia en República Dominicana, para poner un ejemplo. Pero ahora mismo, si nosotros no analizamos con precisión lo que está pasando y cómo nos está afectando, igualmente vuelve otro fenómeno, nos afecta y seguimos igual. Tenemos que tomar medidas, porque ahora también hemos sido afectados. Y entonces el profeta Isaías está diciendo que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Es como si fuera una palabra profética. Busquen al Señor ahora que ustedes tienen oportunidad para buscarlo. Inclusive estoy pensando que la iglesia debería ser más fuerte en todos los sentidos en este tiempo, en términos de la búsqueda de Dios, de la obediencia, pero en el trato de nosotros. Y debemos ocuparnos los unos por los otros ahora más que nunca, porque si somos iglesia del Señor deberíamos velar por el mundo, pero primero por nosotros como iglesia, y luego asistir en unidad a aquellos que no son creyentes, pero que el Señor también lo ha creado, son criaturas de Dios y Dios tiene un compromiso con ellos, y nosotros como iglesia que representamos el reino de Dios debemos tener también compromiso con lo que Dios tiene compromiso. Pero ahora tenemos un desafío de unidad en medio de esta crisis. Tenemos que analizar, buscar al Señor, estar más tiempo en oración como familia, restaurar inclusive el altar familiar, que da tanto trabajo juntarse, reunirse para orar, porque hay muchas ocupaciones y todo. Pero ahora tenemos la oportunidad de estar en la casa, y aunque mucha gente está trabajando desde su casa, los chicos están trabajando su clase desde la casa, pero estamos juntos y tenemos más oportunidades para compartir en familia y también para nosotros poder entrar en la presencia del Señor, tener momentos específicos para acercarnos a Dios y levantar áreas que se han descuidado, que no pensábamos que iba a venir una crisis como esta, que mucha gente no lo pensó, y como iglesia a nivel mundial no nos preparamos para una situación así, porque estamos pensando en que un momento la iglesia va a ser arrebatada y que cosas como esta se van a dar después que no estemos aquí, pero definitivamente estamos viviendo otra condición en el mundo que nos está afectando, y tenemos que buscar a Dios ahora, acercarnos al Señor, ser parte de ese avivamiento que le podemos sacar como provecho a esta crisis, porque esta crisis tiene que generar en nosotros algún beneficio. Tenemos que sacar provecho. Algunas cosas no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Sabemos que no es el propósito de Dios de que el mundo esté en esta situación y que la iglesia esté sometido a esto, pero le podemos sacar provecho. Y uno de ellos es que nos acerquemos más al Señor, porque tenemos ahora más tiempo disponible. Y cuando salgamos de esta crisis, el tiempo lo vamos a hacer para estar con el Señor. Y clamar al Señor entre tanto que está cercano. Y entonces está diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Está hablando de
la conducta de nosotros, los seres humanos, y específicamente habla del que vive en impiedad, el que está entregado al pecado y a las pasiones de concupiscencia. Pero también está hablando de los pensamientos. Nosotros tenemos que aprender a tener los pensamientos del Señor. Por eso la Escritura habla de tener la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a pensar como Él. Y esto es importante porque un creyente en Cristo no necesariamente piensa como Él. No necesariamente alguien porque sea pastor, porque sea líder, porque tenga 20 años en una congregación, tiene la mente de Cristo. Muchos estamos pensando en intereses personales inclusive. Y en esta crisis lo que tuviera alguien que no tenga la mente de Cristo estar pensando es cómo sacar provecho en términos de beneficio para cuando la crisis se termine tener estabilidad en cualquier área, incluyendo el área económica. Pero el que tiene la mente de Cristo sabe lo que en el cielo se está cocinando, lo que en el cielo se está trabajando y lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, aún en medio de la crisis. Por eso tenemos que cambiar las estructuras de nuestros pensamientos, dejar que el Señor transforme la manera de nosotros pensar, que cambie nuestro ser para comenzar a pensar como Cristo, pensar como el Señor, renunciar no solamente a la conducta pecaminosa, a la conducta concupiscente, sino también renunciar a los pensamientos que son contrarios al reino de Dios. Y eso no quiere decir que sean solamente pensamientos pecaminosos. Más que eso, aparte de eso es la palabra, de los pensamientos pecaminosos, tenemos también que dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar más universal, que es como piensa Dios, como piensa el Todopoderoso. De manera que si nosotros somos capaces de modificar nuestra conducta, pedir al Señor que guiados en el Espíritu nos dé la oportunidad de nosotros modificar la conducta, el comportamiento, nuestras acciones que tienen que ver con nuestra naturaleza concupiscente, claro, para eso necesitamos que el Espíritu de Dios se meta en nuestro espíritu y produzca una liberación en nuestro espíritu y produzca regeneración en nuestro espíritu. Pero la voluntad sí se requiere de nosotros para que el Espíritu de Dios pueda hacer el trabajo y nosotros estar en condiciones de obedecer. Eso es importante. Pero esa conducta está diciendo que dejemos ese camino, esa conducta que es contraria a lo que Dios está estableciendo, lo que Dios ha establecido en su palabra, pero también los pensamientos. Así que lo desafío a que puedan tener un pensamiento conforme al reino de Dios, aún en medio de la crisis. En función de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios quiere, de su reino, de su palabra, de la necesidad que tiene el mundo de Dios, no solo asuntos personales, nuestro, o de familia, o de iglesia en términos de comunidad de creyentes, sino más universal, lo que el Señor quiere realmente. Si eso pasare, entonces nosotros estamos adentrándonos en el arrepentimiento correcto, porque un arrepentimiento correcto tiene que ver primero con reconocer nuestras acciones, y ahí viene la modificación de la conducta cuando yo sé lo que no está bien y que nuestros pensamientos reciban ciertos arreglos, ciertos ajustes conforme a los pensamientos de Dios. Aleluya. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y de nuevo, aquí volvemos a la misericordia y al perdón, porque nosotros, por su misericordia, somos alcanzados. Y la misericordia del Señor, nosotros la activamos por el arrepentimiento, pero esa misericordia está aún con aquellos que han caído de la gracia del Señor, porque la misericordia del Señor es tan interesante que cuando nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, estamos dejando de cumplir alguna responsabilidad o no estamos viviendo conforme al diseño de Dios y nos envolvemos en acciones concupiscentes y pecaminosas, Dios
tiene misericordia de nosotros al vernos sufriendo por nuestra propia conducta. Es como si nosotros provocáramos ocasionalmente situaciones y Dios nos ve en esa situación que nosotros mismos hemos provocado. Y si hay una actitud de arrepentimiento en nosotros, entonces activamos la misericordia y Dios puede sacarnos, puede levantarnos de esa situación. Y el arrepentimiento, que es parte de la dinámica general para acercarnos a Dios, y va a producir entonces en nosotros el perdón que vamos a recibir de nuestra condición pecaminosa, producto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque para nosotros, en el tiempo de la gracia, es el sacrificio de Cristo el que va a producir en nosotros perdón de pecados y restauración. Y Él está estableciendo, Jesús está estableciendo que sin Él nada podemos hacer. Y el arrepentimiento genuino nos devuelve a Jesús, restaura la relación con el Señor y nos permite comenzar a verlo a Él como el que produce todas las cosas de las que dependemos. Y el perdón es una facultad exclusiva del Señor. Aunque es exclusiva de Él, es inclusiva porque incluye a todo ser humano que reconoce su condición y viene ante el Señor, Él va a perdonarlo. No solamente a los que están dentro de la iglesia o a los que están fuera, sino a todos, los de dentro y de fuera que tuvieran alguna condición o alguna conducta pecaminosa y lo reconocieren, el Señor va a perdonarlos si tienen el arrepentimiento correcto. Porque el deseo de Dios, por medio de su sacrificio, es el arrepentimiento de la gente. Aunque hay gente que han coartado el derecho que tienen los seres humanos, incluyendo familiares y gente común de su ciudad, han coartado el derecho que tienen del arrepentimiento porque se lo han puesto difícil. Y esa es una de las cosas que la iglesia debe arrepentirse. Y es que le hemos impedido la entrada a mucha gente porque nos hemos enfocado más en los dogmas que en la palabra de Dios. Y nos hemos enfocado más en las reglas que nosotros establecemos que en lo que establece la palabra de Dios. Y lo que establece la palabra de Dios está por encima de todo. Y quien tiene facultad para perdonar pecado es el Señor. Y muchas veces no hemos dejado a la gente llegar a Jesús, sino que le hemos dicho o le hemos puesto condiciones para llegar a Jesús. Y lo que establece la palabra es que el sacrificio de Cristo es universal. No solamente cubre todo pecado, sino que cubre todo ser humano. Todo ser humano y todo pecado lo cubre. Y el ser humano podrá ser perdonado si tiene arrepentimiento correcto. Y deberíamos enfocarnos en esta parte, más que establecerle regla a la gente que no conoce a Dios, sino dejarlos que vengan al Señor y que el Espíritu de Dios se encargue de guiarlos a ellos, como establece la palabra, que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra técnica, sino con el Espíritu de Dios, que es el que va a producir el cambio, la transformación en la vida de la gente para que ellos puedan permanecer en la gracia del Señor. Entonces ese perdón que establece la Escritura, que es lo que va a provocar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo que va a provocar es que el Señor perdone. Y cuando Él perdona, entonces le está restaurando, porque el Señor no es como nosotros, que nosotros podemos perdonar a alguien, pero no necesariamente reconciliarnos. Pero el Señor está dispuesto, por medio del arrepentimiento del ser humano, traer el perdón y a la vez la reconciliación, donde va a establecer su imagen en nosotros. Y nosotros volvemos a ser para el Señor como era Adán al principio. Y se restauran muchas cosas en la vida del ser humano que vinieron en la creación de Adán. Con el perdón y la reconciliación que viene tras el perdón, se restauran muchas cosas. Y dentro de esas cosas está el hecho de que nosotros tengamos autoridad, porque el pecado quita la autoridad de nosotros. Y en esa restauración volvemos entonces a tener la autoridad, a representar al Señor dignamente
y a poder poner parada al reino de las tinieblas y poder estar en capacidad de cubrir nuestra ciudad. La iglesia está distraída por intereses personales. Y esa distracción, quisiera hablarle hoy de tres causales de esa distracción en la vida de los creyentes y en la iglesia. Una de las causales está la vida de placer, está el deseo de tener cosas personales, está el de la fama, de querer ser grande, el de la fortuna y el placer y la vanidad. Esas cosas nos han distraído, no solo en términos personales, sino que también ha distraído la iglesia. ¿Cómo se distrae la iglesia? ¿Cómo la iglesia es distraída por estas tres causales? Si nosotros nos detenemos a observar el comportamiento del ser humano, lo que establece la Escritura y nuestra realidad, nos damos cuenta que el enemigo nos ataca muchas veces por aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y la mayoría de veces nuestras tentaciones están ligadas a nuestras necesidades. Porque lo que yo no necesito, Él no tiene manera de tentarme. Sino que yo tengo una necesidad y entonces Él va a tratar de darme a mí, para yo suplir esa necesidad, algo que no es conforme a lo que el Señor ha establecido. Ahora, en un principio, lo que quiere hacer el enemigo para que nosotros no logremos lo que el Señor quiere y ser efectivo en lo que Él nos ha llamado a hacer, es distraernos. Y entonces esa distracción que viene en términos personal y colectiva como comunidad de creyentes, yo estoy analizando con ustedes en el día de hoy tres posiciones, o las tres causales principales de la distracción de la iglesia y de los creyentes en términos personales. Y una de ellas, la causal, está ligada a la fortuna, está ligada como a tener dinero, al manejo de recursos que de alguna manera nos han distraído. Han puesto su interés en los recursos de la gente y no en la necesidad espiritual. Y esto nos ha distraído. Y es tan interesante que la gente muchas veces ya no está ocupándose de la necesidad espiritual que tienen los seres humanos que se acercan a nosotros, sino cuál es su posición económica. Entonces eso ha generado distracción porque hemos dejado de bendecir a la gente y hemos estado pensando que la gente debe bendecirnos a nosotros. Y lo que las Sagradas Escrituras está estableciendo es la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de darle la palabra a la gente, de acercarnos a la gente con el propósito de que ellos sean salvos. No necesariamente de lo que ellos tienen. Y esto ha generado distracción en la iglesia como institución y los creyentes de manera particular, porque a veces se han enredado en conseguir ingresos económicos de formas incorrectas, y esto lo que ha traído es enfermedad y maldición para su familia, y ha traído destrucción porque han dejado que el enemigo lo arrope por ese lado y han descuidado su relación con Dios. Aleluya. Esto ha generado genera distracción en la iglesia porque algún dinero de origen no sano o dinero contaminado de alguna manera ha hecho que el enemigo se sienta parte de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros somos. Y para nosotros poder frenar esa distracción en esa causal específica, tenemos que aprender a administrarnos, tenemos que revisar la gente con la que hacemos negocio, la gente de la que recibimos dinero, y creo que aquí sí se puede decir que de alguna manera algunas comunidades de creyentes se han distraído porque han recibido dinero comprometido
con el mal, dinero comprometido con sangre, y eso ha bajado la autoridad de la iglesia y la credibilidad, si se quiere, de la iglesia. Esta es una buena oportunidad para nosotros poder predicarle a la gente que no conocen a Dios en medio de la crisis. En un arrepentimiento genuino, la gente debería devolver el dinero que ha recibido, que está contaminado, desprenderse de él, porque si está con nosotros, si estamos teniendo una actitud correcta para volvernos a Dios, y ese es el mensaje que le da a los efesios, o sea, que revisen de dónde han caído. Y revisar de dónde han caído no es para que se queden ahí, sino para que se levanten. La iglesia debe devolver ese dinero que está contaminado, que ha recibido, y de esa manera podrá tener un arrepentimiento genuino y recuperar su autoridad. Ahora, no necesariamente los que hacen esas cosas y se envuelven en esos negocios son fieles a Dios, ni son instrumentos de Dios. Y una estrategia que hace el enemigo es que quiere hacer lo mismo que Dios está haciendo para generar confusión. Y que la gente entonces no esté claro, que no esté preciso de quién es el que tiene el mensaje de Cristo y quién es el que va a guiarlo a la salvación. Y esto genera su confusión. El siguiente elemento, la segunda causal, tiene que ver con el placer. Tiene que ver cómo uno se involucra en la vanidad de la vida. Una de las técnicas del infierno para distraer a los creyentes y a la iglesia como tal es por medio de la vanidad. Nos hemos dado cuenta ahora en medio de la crisis que muchas de las cosas que nos estábamos preocupando ahora no sirven. Y Salomón, cuando habla de la vanidad, él dice que todo es vanidad, lo que está diciendo que todo es pasajero. Y no quiere decir que no asumamos con responsabilidad nuestros compromisos sociales y que seamos pesimistas, tampoco está diciendo eso. Y que tengamos una vida como si no fuéramos seres humanos. No, lo que pasa es que Jesús nos enseña acerca del orden de las prioridades. ¿Qué cosa va primero en la vida de nosotros? ¿Quién va primero? ¿Y qué va de segundo? Y sucesivamente. Entonces, cuando nos distraemos con la vanidad es porque el reino de Dios deja de ser lo principal en nuestras vidas y nos enfocamos en cosas pasajeras que se destruyen con el uso, no tienen asidero en lo eterno, sino que pertenecen solo al mundo físico. Y le dedicamos más tiempo a esas cosas que al reino de Dios, que a nuestro compromiso con el Señor, que a nuestra responsabilidad de oración y la búsqueda del conocimiento de Dios, que a cosas que son necesarias en el mundo, pero que son pasajeras, que no trascienden en la eternidad. Y donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Por eso no solo debemos hacer tesoros en la tierra, para que nuestros pensamientos no estén solamente en la tierra, sino que tengan que ver con el reino de Dios, con su palabra, para que también nuestros pensamientos estén involucrados y el Espíritu de Dios pueda fluir a favor del reino y de la obra. Y esta es una de las causales de la distracción en el ser humano. Trabajar mucho, disfrutar la vida, almacenar cosas, vivir continuamente en actividad en la que no podemos detenernos, porque a veces estamos en el ejercicio de la vida donde no tenemos necesidad de hacer algunas cosas, pero el compromiso que tenemos es tan fuerte, la responsabilidad es tan dura que no podemos parar. Inclusive hemos dejado cosas preciadas, no solamente la relación con Dios, sino la misma familia, el matrimonio, los hijos, los padres, las actividades en familia como tal, con los hermanos y parientes cercanos,
por nuestro exceso de actividades. Entonces tenemos que comenzar a analizar, ver de dónde hemos caído, qué cosas tenemos que restaurar, qué cosas tenemos que mejorar. Y podemos detener la distracción si somos capaces de darnos cuenta en estos días cosas que hemos descuidado. La tercera causa de distracción aquí es la fama. Y entonces en este tiempo nos ha ayudado considerablemente lo que son las redes sociales. Nos ha ayudado considerablemente para alimentar nuestro ego y querer ser grande entre la gente. Es como si se nos ha olvidado que en un principio la trampa que cayó Eva, la trampa que Eva cae con lo que Satanás le está diciendo, que será igual que Dios en una media verdad. Aquí hay una competencia con la esencia de Dios. Hay una competencia con Jesús. Estamos entrando en competencia con el Señor por el hecho de no poderle a Él dar la gloria y hacer cosas para que la gloria sea de Él, con el propósito de que Él sea el Señor y que Él traiga salvación, que traiga liberación, que pueda fortalecer a la gente. Y nosotros entonces queremos que la gente sepa que lo que Dios hizo, lo hizo a través de mí. Y en otros casos, que lo que Dios está haciendo, lo estamos haciendo nosotros. Y no es que sea malo en esencia, que la gente sepa que Dios me va a usar o que Dios me está usando. Pero cuando yo pierdo interés por el Señor y me preocupo más por mí para que la gente sepa lo que yo estoy portando, yo dejo de vender a Cristo. Y esa es una de las causas de la distracción que el infierno está trayendo en la iglesia en términos colectivos y en nosotros en términos personal, donde somos capaces de grabar escenas inclusive de personas que están pasando por algún proceso de arrepentimiento, puede ser de liberación, pero nosotros queremos que la gente sepa lo que nosotros estamos haciendo y no lo que está haciendo el Señor. Y estamos exponiendo inclusive en cámaras a personas que están en una crisis familiar o personal y nos han confesado buscando ayuda, alguna situación que tiene que ver con su vida familiar. Lo estamos exponiendo con el propósito de ganar adeptos inclusive. Y eso nos está distrayendo. Y a veces estamos a través de las redes sociales poniendo cosas para llamar la atención que en esencia no son verdades, sino que lo que queremos es que la gente de alguna manera nos dé un like, que la gente nos dé un view, o sea, que la gente pueda ver lo que nosotros estamos trayendo. Y esa distracción nos está dañando y en este tiempo deberíamos comenzar a restaurar nuestra vida por medio del arrepentimiento. Y no es que las redes sociales sean malas en su uso, si nosotros lo sabemos canalizar bien, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Estamos pensando como el Señor, tenemos los pensamientos del cielo. El Señor escudriña el corazón, escudriña la mente, lo sabe todo y conoce el propósito. Y esto sí es importante, el propósito por el cual hacemos las cosas, porque podemos hacer cosas buenas inclusive, pero si el propósito no es aprobado en el cielo, nosotros no recibimos beneficio en términos espirituales. Y por eso el Señor dice, ya tienen su recompensa, porque lo hicieron para recibir gloria de los hombres, para recibir aplauso de los hombres. Y justamente a las personas que están siendo más escuchadas son las personas que inclusive hacen hasta bullying de la palabra de Dios y que están negando el derecho que tiene la gente de salvarse, porque están asociando la salvación no a Cristo, a su sacrificio, sino a acciones que la gente debe hacer o dejar de hacer, y que si bien es cierto que hay una conducta que debe ser modificada, pero debe ser modificada
a partir de la guianza del Espíritu cuando hemos recibido a Cristo como Salvador. Porque por el hecho de tener un buen comportamiento o hacer cosas que pudieran ayudarnos en términos sociales, no quiere decir que estemos salvos. Y son buenas en esencia. Ahora, la salvación es por medio de Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo, yo puedo hacer otras cosas. Pero hay cosas inclusive de las que ellos están diciendo que no tienen nada que ver con Cristo ni con la esencia. Entonces hay una distracción. Y esa distracción, a través de las redes sociales, viene para que nosotros no seamos eficientes, para que nosotros perdamos la autoridad. Y por eso cuando el enemigo ataca, quiere encontrar una iglesia débil, una iglesia en confusión, una iglesia que desmaya, porque él gana, el infierno gana la batalla con gente cobarde, miedoso. Entonces viene a distraernos para eso, para que no estemos en capacidad de enfrentarlo, de ser capaces de cubrir nuestra ciudad, de cubrir nuestra familia y de ejercer autoridad sobre él y sobre todo lo que viene de parte del infierno. Y nosotros, si tenemos un arrepentimiento genuino, estamos en capacidad de enfrentarlo. Y si podemos manejar las distracciones, que son muchísimas, aunque hoy he analizado 3 causas de distracción que nos está afectando considerablemente en términos personal y colectivo. Bendito es el nombre del Señor. Concluyendo la predicación de hoy, ya nos volveremos a ver de nuevo por estos mismos canales, esperamos que sí. El arrepentimiento genuino va a producir en nosotros la tranquilidad espiritual. Cuando tenemos tranquilidad espiritual, nosotros somos capaces de confiar en el Señor, de tener fe en Él y de esperar en Él. De no tener miedo ni a la muerte, porque estamos tan seguros que cuando pasemos de esta vida vamos a un lugar mejor. Ahora, lo que nos hace tener miedo y vivir en inseguridad es justamente el que nuestra relación con Dios no esté restaurada. Por eso, hoy queremos que vayamos al arrepentimiento. Es una temporada de arrepentimiento, de restaurar nuestra relación con Dios, de buscar dónde hemos caído, qué hemos descuidado, para que el Todopoderoso nos levante y que podamos enfocarnos en el Señor, serle fiel, ser fieles al Señor y permanecer en Él. Si tenemos tranquilidad espiritual, vamos a estar serenos, vamos a tener paz. Porque el Señor nos ha dado grandísimas promesas en la Escritura acerca de su compromiso, del compromiso que Él tiene para con sus hijos, inclusive para con las criaturas. No solo para sus hijos, sino también para aquellos que son creados por Él. Entonces esa tranquilidad espiritual nos permitirá a nosotros apoyar a la gente que están en necesidad en este tiempo. Necesitamos cubrirnos, necesitamos protegernos, necesitamos obedecer la cuarentena, pero hay gente que tiene necesidad que nosotros tenemos que apoyar. Y debemos estar vestidos de manera apropiada, pero tenemos que asistirlo. Porque esa es la voluntad de Dios. Y en este tiempo, nosotros, si tenemos tranquilidad espiritual, estamos en capacidad de asistir a la gente. Con técnicas, protegidos y todo, pero no dejaremos de asistir, porque esta es nuestra responsabilidad y esta es la oportunidad que tiene la iglesia de llevar a Cristo a la gente, porque ahora a Cristo se lo vamos a llevar a la gente de otra manera, no solo con la palabra, sino con la asistencia social. Y esa es parte de nuestra dinámica y deberíamos estar pensando en qué yo puedo asistir a mi vecino, en qué puedo asistir a mi vecina, dónde yo sé que hay alguien que no tiene
de lo que yo tengo aquí. Y estratégicamente hacerlo, sin tener necesariamente que violar el protocolo establecido por salud pública y por el gobierno con el toque de queda a partir de las 8 de la noche. Así que la gracia del Señor esté con ustedes y su familia, y que podamos permanecer en este tiempo en unidad, sobre todo sometidos al Señor, para que su gracia pueda sobreabundar. Señor, estamos confiando en ti y en tus promesas. Mira la crisis que el mundo está viviendo en este momento, producto del virus que está afectando el mundo completo. Yo te pido, Señor, que tenga misericordia, que no pague al mundo conforme se merece, sino que dé una oportunidad de vida, porque tú eres un Dios de misericordia, y que tu palabra pueda correr y pueda llegar aún en esos países que todavía el evangelio no se puede predicar, específicamente en la ventana 1040, que puedan ser alcanzados en este tiempo por tu misericordia, y que esos gobernantes puedan abrirse a ti, a la palabra, al reino. Señor, que muestre tu gloria en aquellos que están padeciendo de esta enfermedad. Mira Italia, que está sometida ahora a un azote fuerte, y hay tantas personas que están cayendo por la enfermedad, pero que también están muriendo. Te pido que tenga misericordia. Señor, mira los científicos que están trabajando en los laboratorios, que puedan muy pronto conseguir el antídoto para esta situación. Sabemos que eres un Dios de misericordia y que está pendiente del dolor que está viviendo la gente en este tiempo, la desesperación, el miedo, Señor, que está generando confusión. Te pido, Señor, también por nuestro país, que tú traigas salvación a nuestra nación y que dé sabiduría al presidente de la República, al gabinete social en este tiempo, a salud pública, para que puedan dar la asistencia, Señor, que se requiere, y que tú puedas proveer los recursos. Que tenga misericordia de nuestro país. Mira aquellos que están en sus hogares, pero que no tienen alimentos, que todavía no han sido visitados por alguna persona del plan social, que puedan ser asistidos, Señor, y que tu misericordia visite a aquellos que están viviendo en niveles de pobreza y que están acuartelados en este tiempo. Señor, ten misericordia. Te pido por tu iglesia, que dé sabiduría a los pastores, que unifique tu iglesia en este país, para que también podamos tener ideas que puedan fluir a favor de la gente que tiene necesidad. Sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos en el mundo entero. Tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, porque sabemos que tú cuidas de tus hijos y que no nos desampara, y que en este tiempo, Señor, tú suple necesidad, que fortalece y que se crea, Señor, empatía entre tus hijos los unos con los otros, y tienen esa capacidad para apoyarse, para apoyarnos unos a otros, asistirnos, que podamos permanecer firmes en medio de esta crisis, y cuando esta crisis salga, que el ser humano pueda reconocer que tú eres el único Dios verdadero, y que pueda reconocer a Jesús, quien se ha sacrificado por nosotros y por nuestra condición. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. ¿Anhelas profundizar en las Sagradas Escrituras? ¿Quieres conocer los fundamentos y principios de Dios para caminar firmemente en ellos? ¿Deseas que tu familia sea bendecida con una palabra de edificación y transformación? El tiempo ha llegado. Mi nombre es Eva María Fernández
Y desde el Departamento de Educación queremos compartir contigo una programación oportuna a los tiempos que estamos viviendo. Presta atención a lo que voy a compartir contigo. Cada miércoles a las 8 de la noche tenemos transmisión por nuestro canal de YouTube, Transformados por su Palabra. Luego, los sábados a las 5 de la tarde tenemos escuela bíblica para los niños, niñas y adolescentes. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos la escuela bíblica para adultos, donde los juveniles, los jóvenes, damas, caballeros y parejas tienen su espacio. Y también tenemos discipulado para aquellos que quieren profundizar en los principios bíblicos, las células para tratar temas de interés para tu desarrollo espiritual. Aquí te compartimos nuestras redes y correos para que nos contactes. Estamos contentos de recibirte. Dios te bendiga.